Hola, buenos días a todos, esperando como de costumbre que se encuentren con bien. En este video vamos a desarrollar este problema del texto EMOT, el problema 11.3. Es un sistema de tubería en serie, un sistema clase 2, en donde igual que en el video anterior, pues vamos a encontrar el máximo caudal que puede conducir sin exceder con un cierto nivel de pérdidas por fricción. Bien, para hacer preámbulo en este video me gustaría comentar dos cosas. Este problema es básicamente una continuación del problema anterior. En el problema anterior, que fue el primero del tema de sistemas de tubería en serie clase 2, vimos tres métodos para la solución de este tipo de problemas. El primero era un método manual que pues era bastante extenso en cuanto a tiempo. El segundo era un método utilizando una fórmula, la cual sin embargo tenía la limitación de que solo se podía usar cuando tenemos pérdidas primarias exclusivamente. Cuando ya tenemos accesorios de pérdidas secundarias, pues no, esa fórmula no aplicaba y de hecho pues no la vamos a usar en este problema. Y el tercero pues era usar una hoja de cálculo para resolverlo. Entonces, para este caso vamos a combinar los métodos 1 y 3, o sea, vamos a hacer un planteamiento manual, vamos a hacer una primera iteración en forma manual, la vamos a resolver y luego el problema lo vamos a llevar a una hoja de cálculo y vamos a hacer la misma solución. Entonces vamos a hacer una verificación usando dos métodos y a partir de ahí, ya que veamos la coincidencia entre ambos resultados, vamos a desarrollar el problema usando la hoja de cálculo. También me gustaría hacer notar que en algunas ocasiones voy a referirme a conceptos que pues, ya hemos visto en otros videos, los mismos conceptos del video anterior, del número de Reynolds, del factor de fricción, de las pérdidas primarias. Pero ahora en este caso, dado que el problema ya incluye una válvula y codos, pues ya vamos a incluir pérdidas secundarias. Entonces también vamos a hacer referencia a las pérdidas secundarias. En caso de pues, querer aclarar alguno de esos conceptos, pueden checar aquí en la lista de reproducción de fluidos, pérdidas por fricción, primarias y secundarias. Aquí viene pues una serie de videos que abordan esos conceptos. Por ejemplo, aquí en el video 4, pues tenemos, viene siendo, me parece que es el número de Reynolds. Sí, video 4, el número de Reynolds. Ok, el video 5, pues ya es donde se aborda el factor de fricción. También vamos a esperar que cargue. Si sí, aquí está, video 5, factor de fricción. Entonces, voy a mencionar esos conceptos de forma pues muy general, sin profundizar, ¿verdad? Ya en caso de que lo requieran, pues aquí pueden encontrar la información en ese sentido si necesitan repasarlo con mayor detalle. Bien, pues hechas esas aclaraciones, pues vamos a empezar a revisar el problema y a desarrollarlo. Dice el problema 11.3. Se debe suministrar un aceite lubricante a través del sistema de tuberías mostrado en la figura, con una caída máxima de 60 kilopascales entre los puntos 1 y 2, puntos 1 y punto 2. El aceite tiene gravedad específica de 0.88 y una viscosidad dinámica de 9.5 por 10 a la menos 3 pascales segundo. Determine la rapidez del flujo volumétrico máxima permisible para el aceite, sin exceder la caída de presión indicada. Pues nuevamente, para este sistema queremos ver cuánto caudal puede conducir y de ahí pues del caudal sale la velocidad, por eso hace referencia a la rapidez del flujo volumétrico. Queremos ver cuánto caudal puede conducir sin exceder esa pérdida de 60 kilopascales. Bien, entonces con estos datos pues podemos ver que este problema es básicamente el mismo problema que vimos en el video anterior. La diferencia pues sería que aquí ya tenemos pérdidas secundarias, entonces la información pues es básicamente la misma, la tubería es de N150 cédula 40, vean que la pérdida por fricción que nos ponen como límite es la misma, 60 kilopascales, la viscosidad dinámica, la gravedad específica. Entonces, vamos a retomar muchos de los datos que ya habíamos usado en el sistema anterior, como el caso del diámetro de la tubería, el área, nuevamente las viscosidades, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizarlo bajo la perspectiva de la ecuación general de la energía.
si planteamos una ecuación general de la energía del punto 1 al punto 2, nos quedaría lo siguiente: la presión 1 entre el peso específico más la altura 1 más la velocidad 1, la energía de velocidad, más la energía añadida, menos la energía removida, menos las pérdidas por fricción, y pues los datos del punto 2. Ahora, en esta ecuación pues hay varios datos que son cero o se pueden calcular. Por ejemplo, pues aquí no hay una bomba, entonces no tenemos energía añadida, esto es cero. Tampoco tenemos dispositivos que remuevan energía, igualmente es cero. La altura del punto 1 y el punto 2, dado que están en el mismo plano, en el plano horizontal, entonces esta se cancela con esta. También tenemos que las energías de velocidades son las mismas en el punto 1 y en el punto 2, porque no hay un cambio en el área, entonces esta energía de velocidad se cancela con esta, son iguales. Entonces esto lo podemos reorganizar y decir que la presión 1 menos la presión 2, pasando este término del lado izquierdo, entre el peso específico menos igual al HL. O sea, esta presión 2 la paso para acá y el HL del lado derecho. Entonces, dicho de otra manera, la diferencia de presiones entre el peso específico es igual a las pérdidas por fricción. E incluso si lo despejamos, pues podemos hacer esto. Diferencia de presiones es igual a peso específico por HL, que es justamente lo que habíamos plantado en el problema anterior, solo que lo presentamos de esta manera. El delta P es igual al peso específico por el HL. Entonces aquí nos están diciendo que la pérdida de presión máxima son 60 kilopascales, pues repetimos lo que ya habíamos visto, que esto es igual al peso específico, 0.88 por la constante, y de aquí despejamos HL, y al igual que en el problema anterior nos queda 6.95. Entonces nuevamente nuestro sistema no debe exceder una pérdida de energía expresada como columna de fluido de 6.95 metros. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a plantear la ecuación de las pérdidas por fricción. En este caso, como decíamos, tenemos ya HL primarias, el tramo de tubería recto, más HL secundarias. Y las HL primarias, pues vimos que eran el factor de fricción por longitud entre diámetro y la energía de velocidad, que viene siendo pues esta parte de aquí. Ahora, las pérdidas secundarias, si recuerdan, se pueden expresar de dos maneras. Podemos tener una constante multiplicando a la energía de velocidad, o podemos tener el método de la longitud equivalente. Cuando tenemos accesorios, como es el caso de esta válvula de mariposa y los codos estándar, que están en, me parece que es la tabla 10.4, vamos a verificar. Vamos a ver, es longitudes equivalentes. Y en la tabla 10.4 viene una serie de accesorios, que son el caso de los que tenemos aquí. Tenemos válvula de mariposa, aquí la tenemos, ¿okay? Y tenemos codos de 90 estándar. Entonces, cuando estos accesorios están listados en esta tabla, pues usamos el método de la longitud equivalente. Entonces, vamos a tener un factor de fricción de pérdidas secundarias, al que le llamamos FT, este de aquí. Tenemos el FT multiplicando la longitud equivalente por la energía de velocidad. Ahora, este término aplica para cada uno de los accesorios. Entonces vamos a tener uno de estos para la válvula de mariposa y otro para los codos. Como son dos codos de 90 estándar, pues lo vamos a anotar así: dos veces el factor de fricción de pérdidas secundarias, la longitud equivalente sobre diámetro de los codos y la energía de velocidad. Entonces esta es nuestra ecuación, que describe las pérdidas por fricción, tanto primarias como secundarias, para este sistema. En el problema anterior nada más teníamos esta parte de la ecuación, porque pues solo teníamos tramos rectos de tubería. Entonces pues vamos a seguir la misma lógica, en la cual pues nos están preguntando qué caudal puede excederse sin que estas HL excedan de 6.95.
Entonces lo que hicimos es que hacíamos una suposición de un caudal inicial en base al diámetro de la tubería, y a partir de ahí, dependiendo del valor que nos saliera de HL, nuestro caudal lo ajustábamos hacia arriba o hacia abajo. Así también, recordando brevemente, usamos la figura 6.3, dijimos para una tubería de cédula 40, como es el caso, sí, cédula 40 de 6 pulgadas, como es el caso de la que está aquí, usábamos la referencia de la línea de descarga y luego nos veníamos hacia abajo. Entonces ahí veíamos que podían dar el caudal que típicamente conduce una tubería de este diámetro entre 400 y 500 metros cúbicos por hora. Y me parece que tomamos como un valor inicial, me parece que fueron 450 metros cúbicos por hora. Vamos a convertirlo a metros cúbicos por segundo. Sí, era este valor el que tomamos, 450 metros cúbicos por hora, y esto equivale a 0.125 metros cúbicos por segundo. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que un sistema de estos pues podría conducir aproximadamente un caudal de esta magnitud. También dijimos que podíamos usar como una suposición inicial la velocidad, tomando un valor de referencia aproximado de 4 metros sobre segundo. Entonces cualquiera de estas dos suposiciones son válidas para empezar. Vamos a continuar con la secuencia de lo que hicimos en el problema anterior y vamos a usar este caudal que ya habíamos manejado. ¿Okay? Entonces vamos a suponer nuestro caudal, ya lo hicimos, nos da 0.125 metros cúbicos por segundo, y a partir de ahí vamos a resolver todas las incógnitas que necesitamos para esta ecuación. Y la primera que habíamos dicho era la velocidad. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos que tener a la mano los datos del área y del diámetro de esta tubería. En este caso, pues voy a ir un poquito rápido porque pues, ya lo hicimos en el problema anterior, pero así recordando, nos fuimos al apéndice F para esta tubería de 6 pulgadas y tomamos aquí el diámetro interior expresado en metros y el área también expresada en metros cuadrados. Entonces, usando esos datos y ese caudal, pues dividimos el caudal entre el área 1.864 exponencial menos 2 y me da una velocidad de 6.706. Vamos a anotarlo aquí. 6.706 metros por segundo. Aquí va un punto. También necesitamos la energía de velocidad, que es el término de velocidad al cuadrado entre 2g, que es esta velocidad al cuadrado entre 2 es la gravedad, y nos da 2.292 metros. Calculamos también el número de Reynolds, velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática, y nos da 95.685. A partir de ahí sacamos el factor de fricción usando esta fórmula, el factor de fricción, y nos da 0.01962. Y con estos valores los sustituimos en la ecuación. Pero aquí ya tenemos el factor de fricción tomado de aquí. La longitud es un dato del problema, 100 metros. El diámetro pues lo sacamos de la tabla, que son 0.1541 metros. La energía de velocidad aquí la tenemos. El factor de fricción. Ese no lo usamos en el problema anterior. Y así, recordando rápidamente, para el caso de pérdidas secundarias, lo que hacemos es usar esta fórmula para el factor de fricción de pérdidas secundarias. Tomamos, de hecho, esta fórmula de aquí, la misma fórmula del factor de fricción, pero también en su momento vimos que lo tomamos en la zona de turbulencia completa, donde el número de Reynolds es muy grande, de tal manera que al ser el número de Reynolds un valor muy grande, pueden dar 50, 80, 100 millones, entonces este término se termina por hacer cero. Entonces, al hacer eso, nuestra fórmula queda de la siguiente manera. Vamos a poner aquí. Esta es la fórmula para el factor de fricción de pérdidas secundarias. 0.25 entre el logaritmo de 1 entre 3.7 d sobre e, y se cierra, y todo esto elevado
al cuadrado. Okay. Entonces vamos a hacerlo para este caso. Nuevamente recuerden que la rugosidad relativa la sacamos en el problema anterior, 3350 para este ejemplo en particular. Entonces voy a hacer una pausa para hacer este cálculo, no consumir demasiado tiempo. Y bien, pues sustituyendo ya los valores, me da que el factor de fricción de pérdidas secundarias, que es siempre lo ponemos con el subíndice T, me da 0.01492. Entonces, ahora ya tengo prácticamente todos mis datos, exceptando ya nada más me faltan las longitudes equivalentes para cada uno de estos accesorios, de la válvula de mariposa y los codos de 90 estándar. Entonces vamos borrando esto y vamos a montar aquí al lado la longitud equivalente, se denota así, en este caso de la válvula de mariposa, y el mismo dato para el codo 90 estándar. Entonces estos los obtenemos de la tabla 10.4, ¿ok? Y para una válvula de mariposa que está totalmente abierta entre 2 y 8 pulgadas, tiene una longitud equivalente sobre diámetro, este valor de aquí, de 45. Y para el codo de 90 estándar es de 30. Entonces este valor va a ser 45 y este es de 30. Entonces ahora sí puedo proceder a reemplazar todos mis datos de esta ecuación y lo voy a hacer, vamos a ver, aquí se me movió, lo voy a hacer así, aquí. Entonces las HL de este sistema serán, para este dato en particular de este caudal, serían primero la F de pérdidas primarias 0.01962 por la longitud, que son 100 metros. Nuevamente no voy a anotar unidades porque ya he tenido el cuidado de todo ponerlo en unidades fundamentales del sistema internacional, metros, metros cuadrados, en el caso de la viscosidad cinemática, metros cuadrados sobre segundo. Entonces aquí no voy a anotar unidades. Entonces son 100 entre 0.1541 y la energía de velocidad es 2.292. Vamos a poner un paréntesis para que sea más claro. Muy bien. Entonces este es el primer término. Más Ft, que es 0.01492. Y luego la longitud equivalente de la válvula de mariposa, que es solamente una, 45, entre, bueno, L sobre D, es todo este valor, todo este, se me movió nuevamente, todo este valor es 45. Y luego la energía de velocidad, 2.292. Ahora siguen las pérdidas correspondientes a los codos. Aquí importante que son 2 codos y hay que anotar ambos, que no se nos pase. Y luego por el FT 0.01492 por la longitud equivalente del codo por su energía de velocidad, 292. Bien. Y este es HL. Vamos a hacer una pausa para... Y el resultado que nos da es 32.77, que pues es más de 4 veces el valor objetivo que estamos buscando, que recordarán que es 6.95. Otro detalle más, de que bueno, dado que estamos ahora incluyendo pérdidas secundarias, pues el cálculo se vuelve más extenso. Esta ecuación tiene algunos valores que son constantes. Vamos a verlos. Hay valores que son constantes, son aquellos que no dependen de del caudal y por lo tanto de la velocidad. Entonces van a ser, este término es una constante para este problema. El factor de fricción y la velocidad sí va cambiando. Entonces este también es una constante. ¿Okay? La FT también es una constante. Porque si recuerdan la fórmula ahorita que usamos para el FT, lo que entraba en la fórmula era la rugosidad relativa, que para este problema es una constante porque el diámetro de la tubería no cambia y la rugosidad del material no cambia. Entonces esta es una constante, pues todo esto también es constante. Lo que sí tenemos que estar recalculando constantemente son
las energías de velocidades que van a cambiar junto con el caudal y el factor de fricción de pérdidas primarias, que igualmente depende de la velocidad y del número de Reynolds. Ahora, con este trabajo que ya hemos hecho, vamos a desarrollarlo en la hoja de cálculo y vamos a verificar que nos dé un valor no igual, pero sí muy similar. Ahorita explicamos de dónde viene la diferencia y a partir de ahí nos manejamos en la hoja de cálculo. Entonces nos vamos a nuestra hoja de cálculo y empezamos a alimentar los datos. La rugosidad para una tubería de acero comercial, cédula 40, es 4.6 por 10 a la menos 5. Recuerden que esto también sale de la tabla 8.2, la rugosidad del material para un acero comercial, 4.6 por 10 a la menos 5 expresado en metros. ¿Qué más datos? Ahorita dejamos el caudal para el final. El diámetro interior, ya hemos visto que era 0.1541, la longitud recta son 100 metros, la viscosidad cinemática era 1.08 por 10 a la menos 5. Ok, la gravedad pues en el sistema internacional 9.81, el peso específico era 0.88 por la constante, por 60, no, perdón, por 9.81, que estamos en el sistema internacional. Okay. Aquí lo que no tenemos es el caudal, pero como pueden ver, la hoja de cálculo ya nos arroja el valor del FT, de la factor de fricción para pérdidas secundarias. Aquí sí no lo arroja, porque este valor no depende de más que de la rugosidad relativa. Sin embargo, el factor de fricción de pérdidas primarias, sí depende del caudal, por eso ahorita no nos lo puede entregar. Es lo que habíamos comentado, que en esta ecuación el FT es una constante para este problema. Una constante porque la FT depende de una serie de constantes y de la rugosidad relativa, y para nada entra el caudal. Ahora, para el caudal que supusimos, 0.125, ahora sí lo vamos a ingresar y pues vamos a ver que nos da, nos da por ahorita 29.16 de pérdidas primarias y nos faltan los accesorios de pérdidas secundarias que van en esta sección. Entonces tenemos una válvula de mariposa abierta y tenemos codos de 90 estándar. Muy importante, como decimos, poner las cantidades correctas. Cantidad 1, cantidad 2. El valor de longitud equivalente para cada accesorio va aquí en esta casilla: 45 para la válvula, 30 para el codo. El FT es este aquí, FT de pérdidas secundarias, entonces simplemente lo copiamos, 0.01492, es lo que habíamos calculado a mano, 0.01492. Vean que cuando lo calculamos a mano nos dio, aquí está, 0.01492. Bien. Okay, algo que también tenemos que verificar, tener cuidado, es de que todos nuestros datos se multipliquen aquí al final. Es una parte que siempre hay que cuidar, y esa es en parte una de las razones de que estamos haciéndolo primero a mano y luego en la hoja de Excel. Lo voy a borrar para recordar cómo ingresamos la fórmula. Si nada más le ponemos el igual y hacemos la multiplicación. Es una válvula y la fórmula es por el FT, por la longitud equivalente, por la energía velocidad. Aquí la tenemos. ¿Okay? Entonces, como la otra fórmula es igual, pues simplemente la podemos arrastrar así, si así lo deseamos. Si la queremos teclear, pues nuevamente ponemos el igual, es cantidad por el FT, por la longitud equivalente, por la energía de velocidad. Entonces estos valores pues se van a sumar aquí y nos dan 32.74, cuando en nuestro cálculo manual nos dio 32.77. También recordando esa explicación que habíamos comentado, que aquí hay una pequeña diferencia entre las áreas que estamos usando. Aquí nuestra área pues, se obtiene, si ven aquí la fórmula, se obtiene a partir de multiplicar pi por diámetro al cuadrado entre 4, entonces se obtiene a partir del diámetro. Si ponemos más decimales para ver aquí el valor que nos está arrojando, es 0.01865, y en la tabla las áreas para la tubería es, en lugar de 0.01865, aquí es 0.01864. Entonces hay una pequeña diferencia en las áreas,
que es la que explica que aquí nos dé 32.74 y acá 32.77. La verdad que la diferencia es totalmente aceptable. En cálculos manuales se puede considerar como aceptable un 1%, que para el caso de este valor, si lo dividimos entre 100, podríamos tener una diferencia de 32.77 y estaríamos dentro del 1%. Entonces es muy, muy pequeña la variación. Ahora, ¿cuál fue el sentido de hacerlo a mano y hacerlo en la hoja de cálculo? Que vemos que hay una correspondencia entre nuestras operaciones. Puede darse el caso que a mano podamos tener un error. Un error común aquí en este tipo de problemas es que, por ejemplo, aquí la cantidad, por ejemplo, de los codos, a veces se nos pasa incluir que son 2 codos y ya nos va a variar. Entonces, si vemos que hay una diferencia un poco mayor, entonces en alguna parte tenemos un error. También puede ser que aquí se nos hubiera olvidado algo. Vamos a decir que aquí nomás hubiéramos puesto un codo. Vean cómo cambia. Se ve claramente que hay una diferencia más allá de los redondeos que estábamos comentando. También en ocasiones pudiera pasar que esta fórmula estuviera mal. Por ejemplo, vamos a decir que fuera aquí, que fuera la cantidad por el FT y lo que me haya equivocado por la K y por la energía de velocidad. Como la K no tiene ningún resultado, me va a arrojar un 0. Entonces, vean que igual la diferencia es muy notoria. Entonces, reafirmando, aquí lo que hicimos es un procedimiento manual, un procedimiento en la hoja de cálculo, tenemos coincidencia, entonces ya no hay necesidad de seguir haciendo iteraciones. Aquí en nuestra tabla que teníamos no hay necesidad de seguir haciendo iteraciones con el caudal hasta que nos dé el valor de 6.95. Eso ya lo vamos a hacer aquí en la hoja de cálculo. Pues ya muy cómodamente, pues incluso como decíamos, sin saber exactamente el valor, simplemente reducimos el caudal para que se reduzcan las HLs hasta que encontremos el valor de 6.95. Bueno, aquí me falta un 0, era 0.05, ya me dio 6.06, entonces vamos a agregarle 54, ok, casi. Entonces es 53.6 tal vez. Falta un poquito, 53.8. 53.9. Ok. Entonces pues ya aquí está mi resultado. Este sistema puede transportar un caudal de 0.05390 metros cúbicos por segundo y con eso va a llegar a una pérdida de 6.95 metros de columna de fluido o su equivalente 60 kilopascales. Entonces ya aquí lo podemos poner como solución. Para no exceder un delta P igual a 6.95 metros en este caso de columna de aceite, 6.95 en este sistema son 60 kilopascales, el sistema puede transportar un caudal de 0.053.8 o 9, que fue 53.9 metros cúbicos por segundo, o si lo gustan en notación científica, 5.39 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. En la reacción del problema pues nos hablaba decía, determine la rapidez de flujo volumétrico, o sea, la velocidad del fluido. Pues este es un dato que al tener este caudal y dividirlo entre el área, 1.864 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, nos da un resultado de 2.89 metros sobre segundo. Entonces este caudal corresponde a una velocidad de 2.89, sí, 2.89 metros sobre segundo. Pues ya básicamente aquí hemos llegado a la solución. Solo me gustaría compararlo con el problema anterior, donde no tenemos pérdidas secundarias. Vean que aquí el caudal nos dio 5.39 por 10 a la menos 2
y en el problema anterior, donde no había pérdidas secundarias, nos daba 5.7 por 10 a la menos 2, o dicho de otra manera. Este sistema, que solo incluye tramos rectos, puede transportar un poco más de caudal sin exceder de esta pérdida, porque no tiene ningún accesorio. Al momento de incorporar algunos accesorios, incrementamos las pérdidas, y es por eso que nuestro caudal bajó de 5.7 a 5.39 por 10 a la menos 2. Y pues bien, básicamente con esto concluimos el problema. Como de costumbre, muchas gracias por su atención. Hasta luego.